Bienvenidos a Galería VIP. Estamos con Marta Lamas. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, Julie, por invitar. En esta apretada agenda, ahora nos presenta Misógino Feminista, que es como el arma de transformación política desde la cultura y curiosamente a través de Carlos Monsiváis. Muchas gracias. Muchas gracias. Preséntanos un poquito esta obra. Bueno, este libro es una compilación de ensayos que Carlos Monsiváis escribió entre 1972 y el 2008 sobre las mujeres, sobre el feminismo y sobre el machismo. El primer ensayo salió en el suplemento que él dirigía, La Cultura en México. Los siguientes 5 salieron en una revista feminista que se fundó en 1976, que fue la revista FEM, de Alaide Fopa y Margarita García Flores como fundadoras, y los restantes 13 ensayos han salido en Debate Feminista, que es una revista que yo dirijo hace 23 años. Fue un libro que se habló con el propio Carlos de la posibilidad de recopilar todo su pensamiento feminista, y el título es un título que él se puso, o sea, no es que yo haya dicho misógino feminista, él se autodefinía como un misógino feminista. Y entiendo que fue muy cercana la relación con él, también una especie de guía de qué ir leyendo en esos momentos donde el feminismo iba creciendo y tomando. Sí, Carlos fue un maestro, ¿no? Fue un maestro, fue un líder para muchas de nosotras y fue un amigo, fueron esas cosas. ¿La biología es destino? No, la biología es una limitante, ¿no? O sea, te limita para cierto tipo de cosas. No podemos volar, por ejemplo, por nuestra biología, ¿no? La biología tiene procesos, pero, digamos, aparte de que no es un destino, yo creo que sí es una realidad importante que hay que entender y hay que ubicar y no hay que mistificar. Es decir, la biología no va a ser en última instancia lo que impida o lo que permita que hombres y mujeres puedan avanzar a grados mayores de justicia o de modernidad. Uh-huh. En el libro se aborda el segundo sexo, no se nace feminista, y mujer. No, bueno, no se nace feminista, se nace hembra biológica, naces XX, pero para transformarte en mujer se necesita todo un proceso de crianza, socialización y cultura. No naces mujer, naces hembra, naces una criatura del sexo femenino que probablemente en un 90 y tantos % de los casos va a acabar sintiéndose mujer, pero también hay hembras biológicas que se sienten hombres y que se pueden transformar en hombres, o sea, es complejo el asunto. ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, el género en una charla feminista? ¿Qué es el género? No, bueno, el género es el conjunto de ideas y de creencias que hay sobre qué es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Si nosotros desnudamos a un grupo de personas escandinavas y desnudamos a un grupo de personas islámicas y desnudamos aquí al staff y nosotras, pues todos los hombres van a tener pene y testículos y todas las mujeres vamos a tener vagina, clítoris y pechos. Pero lo que se considera propio de las mujeres en Escandinavia, lo que se considera propio de las mujeres en el Islam y lo que se considera propio en México de las mujeres va a variar. Eso es el género, esas ideas que las tenemos tan metidas en nuestra cabeza que pensamos que se desprenden de la diferencia sexual, pero no se desprenden de la diferencia sexual, se desprenden de la cultura. Y igual que en Escandinavia podemos tener a la presidenta de Islandia casada con una mujer, en el Islam va a haber muchísimas mujeres que no van a salir a la calle si no van con el velo, ¿verdad? Y que se sentirían incomodísimas de quitarse el velo. Y vamos a tener a las mexicanas que más o menos estamos ahí a la mitad entre los escandinavos y los islámicos, ¿verdad? Entonces, eso es el género, este conjunto de ideas que vamos introyectando, metiendo dentro de nuestra cabeza de manera inconsciente y que hacen que sintamos en nuestra cultura qué es lo propio de ser mujer y qué es lo propio de ser hombre. Y hay diferencias en el propio interior de la República. Claro. El país está con tiempos históricos muy distintos, con reglas y sistemas de género muy distintos en una comunidad rural, en una comunidad indígena, en una ciudad de los estados, en las grandes metrópolis, ¿no? Y también por clase social y también por edad. No tienen las mismas ideas de género las chicas de 18 o 20 años que las que tienen las mujeres de 60 o 70 años o 50 o 40. El género está todo el tiempo presente porque todo el tiempo estamos interactuando entre hombres y mujeres, pero nuestras ideas de qué es lo propio de ser mujer
o propio de ser hombre va a estar filtrada, atravesada y condicionada por nuestra clase social, por nuestra edad, por nuestra religión, por toda una serie de cosas. Uno de los mayores logros a las que se le relaciona es la despenalización del aborto aquí en el Distrito Federal. Sin embargo, hay estados donde se está tratando de echar atrás o a través de leyes secundarias contraponer las constituciones. Ese es uno de los riesgos que estamos enfrentando, o cuál es aquella amenaza sobre la despenalización. A ver, la despenalización del aborto es un proceso imparable. No sé cuánto tiempo se van a tardar los demás estados de la República en regularla como un servicio de salud como está aquí en el Distrito Federal. Lo que ha ocurrido en 17 estados es que un grupo muy conservador ha pensado que modificando las constituciones, con eso van a poder parar el proceso. Lo que todavía no se enteran es que todos los países europeos que tienen despenalizado el aborto también tienen la protección a la vida desde el momento de la concepción, porque no son excluyentes. La protección a la vida es un valor general abstracto, pero que acepta en Europa el aborto, la eutanasia, la legítima defensa, toda una serie de, digamos, cuestiones muy concretas. Entonces, se puede estar a favor de la vida en términos generales, pero reconocer que en situaciones concretas hay que despenalizar o hay que ayudarle a una persona a bien morir, o que si de repente uno está en una situación de peligro y alguien lo está atacando y hay que defenderse, igual matas a la persona que te está atacando y no vas a decir, ay, pobrecito, voy a proteger su vida aunque me esté atacando. Entonces, ha habido como una confusión de pensar que esa fue la intención, digamos, de este grupo conservador, como blindar a los estados de una posible despenalización, pero es un blindaje que no se sostiene jurídicamente, ¿no? Todavía en esos estados las causales de aborto que existen siguen siendo válidas, las que están reconocidas en el Código Penal, y el proceso es imparable. A la Ciudad de México han estado llegando, ahora sí que miles de mujeres de los distintos estados de la República a hacerse abortos legales y regresan a sus comunidades y lo comentan con otras mujeres, con hombres, con gente de confianza, y dentro de un tiempo va a haber una demanda ciudadana en esas entidades federativas para despenalizar. Además, este gobierno tiene, entre el gobierno actual del PRI, entre sus propósitos, homologar el Código Penal, porque es una locura que los mismos delitos en algunos estados reciban penas más altas o penas más pequeñas. Entonces hay una propuesta muy inteligente de que hay que homologar. Va a ser un riesgo político intentar quitarle al Distrito Federal lo que ya tiene, ¿no? Bajarlo, va a ser más fácil subir a los demás códigos penales a lo que tiene el Distrito Federal. Ahora, recientemente estábamos escuchando una plática entre jóvenes que decían que estaban a favor del aborto, pero también a favor de las relaciones sexuales sin protección y que había que hacerlo lo más pronto y joven posible. ¿No se está malentendiendo esta libertad con la protección de la decisión propia, que es la despenalización del aborto? No, pero además es una locura porque el tema no es tener relaciones sexuales no protegidas, es decir, mientras se es joven y tiene una variedad de parejas sexuales, evidentemente el tema no solo es el embarazo no deseado, también son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces es un acto, digamos, de irresponsabilidad, ¿no? Consigo mismos, pues, y con la pareja. Yo creo que la sexualidad es algo muy disfrutable y muy gozoso, pero que hay que asumirla responsablemente, ¿no? Entonces, no es un tema de que porque ya está despenalizado el aborto no nos vamos a proteger, porque aunque esté despenalizado el aborto te puedes contagiar de SIDA o de muchas otras cosas, pues, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay necesidad de protegerse en las relaciones sexuales, a menos que ya estés metido en una pareja, que sea prometido fidelidad, que ambos se quieren y quieren fundar una familia, y entonces puedes empezar a tener relaciones sin protección, porque si quedas embarazado va a ser en ese contexto, ¿no? En el libro se hace referencia a la segunda ola del feminismo en México, pero hay un hueco entre todas las facilidades que ustedes han alcanzado en esta lucha del feminismo, por ejemplo, esta legalización, en fin, muchos otros logros, y las próximas generaciones que ya estamos naciendo con estos logros alcanzados y de repente entonces confundimos estas luchas porque ya no nos costó, ya no las entendemos, ni siquiera leemos sobre ello. No sé, yo doy clases a chicas jóvenes, ¿no?
igual de jóvenes que usted, o a lo mejor hasta más jóvenes que usted, y no siento un tema, digamos, sí hay un tema de desinformación, ¿no? Porque se dan muchas cosas por sentado, pero también hay como interés, y sí hay bastantes, a lo mejor porque son universitarias, que les ha interesado la historia de cómo se ha llegado acá. Además, lo que se ha conseguido ha sido bastante poco y solo en el Distrito Federal, o sea, realmente en todo el país hay todavía una demanda insatisfecha, no solo de abortos legales, sino incluso de anticonceptivos. Y ese sí es un tema que les toca a las jóvenes de una manera muy cercana, ¿no? Entonces yo al contrario, yo creo que el hueco estaría más en las mamás de estas jóvenes, en mujeres de 40 y tantos, 50 años, que a lo mejor sus mamás fueron feministas y como esta cosa de que no me quiero parecer a mi mamá, ¿verdad? Quiero marcar ahí en cambio, diferencia. Las nietas y las más jóvenes están mucho más interesadas y más cercanas. Uh-huh. Uno de los temas también recurrentes es cómo equilibrar el trabajo, el desarrollo y la familia. Ese es el tema. Más que recurrente, es el tema principal, ¿no? Porque sí hay una generación de mujeres que ya están disfrutando trabajar, en su proyecto de vida ya no es casarse, sino trabajar y luego casarse, ¿verdad? Y en ese sentido sí hay mucha conciencia de cómo no tenemos un sistema social en donde se pueda conciliar el trabajo y la vida personal que puede ser familiar o puede ser simplemente vida personal, ¿no? Y en esta armonización de vida privada y vida pública está la gran demanda del feminismo de ahora. Y ahí están muy claras las chicas jóvenes que están trabajando y que se están dando cuenta de las dificultades. Muchas de ellas hasta de tiempo para cuidar de sus padres y madres más grandes, ¿verdad? Entonces, ese es el gran tema del feminismo. Ya el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, han hecho un llamado diciendo que si no se cuida esa conciliación o armonización, las naciones están en un riesgo de sustentabilidad muy grande. Uh-huh. ¿En qué sentido este riesgo de sustentabilidad? Claro, de que no va a ser sustentable el modelo que tenemos. O sea, todos los seres humanos necesitamos que nos cuiden desde que nacemos hasta que llegamos a la adolescencia. Y luego vamos a volver a necesitar que nos cuiden cuando envejecemos, cuando enfermamos o si tenemos una discapacidad. Y tener un sistema social, primero, que no tiene un seguro social universal que realmente funcione, donde no hay el suficiente número de guarderías para niños, pero tampoco de asilos buenos y de calidad para ancianos. Va a haber un momento en que esto va a tronar, que se va a venir para abajo, que los problemas del cuidado van a hacer que las personas empiecen a fallar en el trabajo, ¿no? Que empiecen a fallar en sus tareas, porque no está resuelto todo este tema del cuidado y no está ni siquiera en la agenda política bien puesto, ¿no? De hecho, ahora está como en el ámbito de acusar a la mamá que trabaja por las fallas en la familia, pero después se podría trasladar ya en el ámbito laboral. Bueno, es un error acusar a la mamá por las fallas, ¿no? Yo creo que si algo ha mostrado el psicoanálisis es que independientemente de las mamás, todos los seres humanos traemos nuestras pulsiones, nuestro imaginario, y que puedes tener a la mamá más dedicada y más cuidada y sin embargo salir hecho un loquito o salir hecho una persona con conductas negativas. No es un tema del cuidado de una persona, es también el tema de todo el contexto social, de las oportunidades sociales que hay para los seres humanos, ¿no? Freud decía que lo más importante para un ser humano es amar y trabajar. Entonces, si las personas tienen dificultades para amar o tienen dificultades para trabajar y van a andar desequilibrados, no podemos, digamos, pensar que el problema es que tuvieron una mala madre, ¿no? Es mala madre o puede ser ausencia de padre o puede ser un contexto de violencia o de necesidad, de sufrimiento, puede ser las pésimas escuelas que estamos teniendo en este momento, una mala educación, un enfrentamiento con las oportunidades de la vida en donde la gente sale carenciada, ¿no? Y hay cosas como la cultura y como el género, el mandato de la masculinidad que está haciendo hombres muy violentos, ¿no? Y el mandato de la feminidad que está haciendo mujeres muy abnegadas. Entonces yo le pondría más bien la responsabilidad
al sistema de género, al sistema de la cultura que está tan desequilibrado y que es una carga para los hombres esas valoraciones de la virilidad, así como es una carga para las mujeres. Y con esas cargas y con un sistema social que no da apoyos sociales, no da ayudas y no se toma en serio el tema del cuidado, no es nada raro que anden la cantidad de millones loquitos sueltos que andan circulando en nuestro país, ¿no? Se nos acabó el tiempo de este primer bloque, pero regresamos con mucho más con Marta Lamas. No le cambien. Gracias por seguir con nosotros en esta charla con Marta Lamas. Retrata 5 mujeres. ¿A usted le acercó Marta Acevedo? Marta Acevedo me acercó al movimiento feminista, pero Carlos Monsiváis se acercó a mí porque yo empecé a escribir en el Universal, una columna editorial, y cuando empecé a publicar mis artículos, él me buscó y me habló. Y las 5 mujeres de las que habla en este libro son Simone de Beauvoir, Rosario Castellanos, Susan Sontag, Nancy Cárdenas y Frida Kahlo. Y él, digamos, en cada uno de estos retratos habla de lo que él sintió y pensó cuando, en el caso de las escritoras, de Susan Sontag, de Rosario Castellanos y de Simone de Beauvoir, ¿no?, leyó sus obras, ¿no?, y lo que piensa ahora. Y en el caso de Nancy Cárdenas, que es un artículo precioso, la llama una activista ejemplar, habla de cómo él admiraba a Nancy Cárdenas cuando la conoció y cómo Nancy fue tan valiente de plantear el tema de la lucha homosexual en nuestro país. Fue la primera persona que habló de los derechos de las personas homosexuales en televisión, ¿verdad?, para gran escándalo en ese momento. Y de Frida Kahlo habla de cómo se ha convertido en el ícono que es y de cómo él asistió el día que murió y que la llevaron en Bellas Artes, ¿no?, y de lo que él vio, ¿no?, en todo el tema del sepelio de Frida Kahlo. Son ensayos preciosos de estas 5 mujeres, ¿no? Y aparte habla de muchas otras mujeres, digamos, sin ponerles el nombre, ¿no?, de las sufragistas, de las maestras, de las luchadoras en distintos campos. Ahora, son diferentes momentos en los que ellas están desencadenando su lucha y en diferentes contextos. No es lo mismo Estados Unidos, Canadá, Europa que México. Claro, para nada. Y Carlos tiene esa tanto erudición como sensibilidad para atinarle a qué es lo relevante, digamos, en el segundo sexo de Simone de Beauvoir o en la crítica que hace la Sontag sobre fotografía y en el ensayo que hace sobre Rosario Castellanos, que se llama La enseñanza del llanto, ¿no?, habla de esta sensibilidad especial que tenía Rosario Castellanos y de su poesía. En este momento, ¿quiénes son las mujeres, además obviamente de usted, de estos ejercicios que tenemos no solamente de mujeres y de hombres, por ejemplo, en esta revista, que también están haciendo importantes aportaciones en lo que debemos de estar reflexionando, pensando, incluso metiendo en la agenda política y social? Para aquí en México, bueno, yo creo que Patricia Mercado es una de las feministas políticas más conocidas. Hay mujeres que están en el movimiento feminista, por ejemplo, como Marcela Lagarde, que Marcela tiene toda una trayectoria en el tema de la lucha contra la violencia y contra el feminicidio, ¿no? Está María Consuelo Mejía, que es de Católicas por el Derecho a Decidir. Están las nuevas directoras de los grupos, que ha habido un como recambio generacional. En GIRE está Regina Tamés, en Semillas está Laura García Coudurier, y en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir está Jimena Andión. Esas son, digamos, las que conozco porque pertenecen al mismo sector del feminismo que yo pertenezco, pero hay otras tendencias del feminismo y hay muchísimas mujeres destacadas feministas de otros grupos que a lo mejor yo no conozco tanto, ¿no? Tenemos también mujeres políticas. En la Cámara de Diputados está la diputada Malú Micher, que es una feminista, que es la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, ¿no? Y, digamos, habría muchas funcionarias que están dando en sus campos una batalla y muchas académicas. La directora del Programa Universitario de Estudios de Género, la doctora Marisabel Austegui Goitia, la doctora Rosaura Ruiz, que es la directora de la Facultad de Ciencias. Digo, yo realmente hablo más de las que conozco más y a las que trato, pero sería, digamos, injusto pensar que son las únicas. Hay muchas mujeres en México que en este momento están dando batallas muy importantes. Usted incluso se llegó a echar ahí un palomazo en La teta al aire de las leonas y las moscas
las moscas muertas. Este tipo de acercamientos a través de la cultura nos ayudan a acercar más estos contenidos a la gente, por ejemplo, aquí en el ejercicio que hacen en el cine. Sí, bueno, nosotras, es decir, estos 3 grupos que usted acaba de nombrar, lo que hacíamos, no sé si hacíamos cultura, hacíamos desmadre, y entonces era tratar de transmitir con canciones a las que les cambiábamos la letra, ¿no? Una crítica feminista, una crítica a muchas situaciones, ¿no? Pero un poco en estilo de cabaret, ¿no? Y era la cosa de reírnos de nosotras mismas también, ¿no? Y de alguna manera de transmitir, pues que se puede tener sentido del humor y ser feministas, como que las feministas tenemos fama de ser muy serias, ¿no? Muy así, tomarnos todo muy trágicamente. Entonces yo creo que fue importante con estos grupos, ¿no? Tener una intervención, pues en ese sentido lúdica, ¿no? Más que nada, para nada profesional, ¿no? Sino que simplemente era una manera de jugar frente a un público con la música, las canciones, ¿no? Y un poquito ahí de actuación cabaretera. ¿La Santa Madrecita Abnegada está cambiando esta figura en los medios, en el cine, o todavía seguimos por ahí? Yo creo que todavía seguimos por ahí. Cuando vemos cómo se festeja en México el 10 de mayo, es así un poquito de vergüenza, ¿no? O sea, realmente, sin quitarle el valor que tiene el trabajo que hacen muchísimas madres, creo que esta hipercomercialización del día, ¿no? Y el que sea el día que caiga el 10 de mayo, no es como en otros países que es el segundo domingo de mayo o el tercer domingo de septiembre o una cosa por el estilo, para festejar en familia con las madres, ¿no? A mí el tema de la comercialización ya me irrita mucho, ¿no? Realmente es complicado a veces hasta salir ese día por el tráfico que hay, que todo el mundo lleva a su mamacita a comer, ¿no? Y creo que ha habido una crítica muy en serio de qué significa inflar tanto este tema de la maternidad, ¿no? Y en donde verdaderamente cuando las mujeres, su primer objetivo es ser madre y a lo que más le meten es ser madre, como que se olvidan un poquito de ellas y como que en última instancia a veces acaban cobrándoselo, ¿no? Yo que te di toda mi vida, pues ahora dame tú un poquito, ¿no? Y creo que uno de los elementos importantes de la maternidad es el desprenderse, el dejar de ser madre, el permitir la autonomía de los hijos, ¿no? El no estarles cobrando la dedicación y la crianza y el cuidado, ¿no? Entonces es un equilibrio complicado, no digo que yo lo haya resuelto, ¿no? A lo mejor me ha costado también soltar a mi hijo, ¿no? Aunque ya es un señor grande, pero creo que por ahí estaría un horizonte mucho más productivo de la relación entre madres, hijos, hijas, ¿no? Si las mujeres se empezaran a hacer un poquito de caso como mujeres, no solamente como madres, ¿no? Y si aprendiéramos a soltar más a los hijos. ¿Usted cómo se definiría? Pues yo me defino como una loca, ya lo he dicho otras veces. Yo creo que estoy un poco fuera de los parámetros de lo que se espera en muchos sentidos, ¿no? Soy una activista, creo que soy una intelectual también, ¿no? Entonces una mezcla de loca, activista, intelectual. ¿En algún momento se sintió sola en esa lucha? No, nunca me he sentido sola. Somos un grupo, no es una lucha que yo haya dado sola, es una lucha que siempre he dado acompañada de mis compañeras feministas, de mis amigas, de amigos hombres, ¿no? De Monsiváis muchísimo, él nos acompañó, él prestó su capital simbólico, él iba a las conferencias de prensa porque sabía que si citábamos las feministas nadie iba a llegar. Pero si decíamos que iba a estar Carlos Monsiváis, todo el mundo iba a llegar a preguntarle otras cosas, a agarrar la nota. No me he sentido para nada así. ¿Las feministas cómo asumen el tema de la feminidad, la sexualidad? Por ahí alguien nos escribió cómo era posible que las feministas estuvieran a favor o en contra, por ejemplo, de los juegos sexuales, cuando ellas tenían que tener este estereotipo que mencionaba hace ratito, ¿no? No, yo creo que, digamos, hay muchas maneras de ser feministas. Hay feministas de todos los colores y de todos los sabores, ¿no? Y sí creo que en esa diversidad hay unas que les gusta la pornografía, otras que luchan contra la pornografía, unas que se pintan los ojos y andan con tacones, otras que andan con la cara lavada. O sea, hay una variedad igual de amplia que la hay con las mujeres no feministas. Usted pasó de la protesta a la propuesta. ¿Y cuál es la propuesta ahora? La propuesta es construir una sociedad menos injusta, más igualitaria, que ponga en el centro las cosas que siempre se ha visto que hacen las mujeres por amor y que se entiendan que es parte del trabajo social. Yo creo que
sigo protestando. Es decir, cuando digo pasar de la protesta a la propuesta no quiere decir que ya no proteste. Voy a seguir protestando todas las veces que sea necesaria, pero sí creo que es importante construir, ¿no? Construir, hacer, llevar soluciones. Si se ve una crítica, decir, bueno, esto no me gusta y miren, de esta manera se podría hacer. Y en los medios de comunicación, ¿cómo combatir de repente este juego sexista, o en los concursos de Miss Universo, que por ahí también salió una nota relevante, ¿no? Yo pienso que, digamos, que hay que elegir las batallas, ¿no? O sea, no puedes estar todo el tiempo criticando todo y bronqueándote por todo. A mí me parece que en este momento lo más importante en mi lucha sí es que en todo el país se consiga la despenalización del aborto. Hay cosas que no me gustan, pero no voy a dedicar mi energía y mi tiempo a luchar por todas las cositas que no me gustan. Creo que el que las mujeres tengan la posibilidad de decidir si son madres o no es fundamental para su libertad, para su autonomía, para el bienestar, para su entorno. Esa es una gran batalla que lleva mucha energía y mucho tiempo y que tiene unos adversarios gigantescos. Esa es mi batalla. Las pequeñas batallas de estar en contra de los concursos de belleza o de estar en contra de que si las mujeres... Esas que las haga otra generación o que las hagan otras mujeres, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jocelyn. Marta Lamas, aquí en Galería VIP. Pásala muy bien.